Bueno, bienvenido este día a lo que va a ser nuestro estudio de Daniel capítulo 6. Me gustaría llevarlos a ese libro de Daniel y el capítulo 6 he titulado a la enseñanza de hoy cuando Dios envía su ángel. Ya vamos a estar viendo aquí una nueva dimensión, un nuevo imperio, unas nuevas experiencias que tiene Daniel. Quiero decirle que con Dios todos los días es una nueva experiencia. El Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y a partir de este capítulo vemos la expansión de un imperio que solamente el último versículo del capítulo 5 nos dijo que Darío tenía 62 años. Entonces vamos a ver la expansión de lo que fue el imperio medo-persa aquí con Daniel. Voy a decirle algo para que usted lo tenga en mente y es la intención del título. Dios tiene sus ángeles que están contigo, con tu familia, donde quiera que están. El Señor ha asignado ángeles para ti. Y eso es algo poderoso, algo que nosotros jamás podremos pagarle al Señor. Todo lo que Dios hace por nosotros. Una lección que nosotros vemos aquí también es que si Dios hizo algo en el pasado, Dios va a volver a hacerlo. Quiero que leamos todos juntos el versículo 1. Vaya conmigo a la Biblia y vamos a leer el versículo 1, donde dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Mire conmigo allí, eso está interesante. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Estamos hablando de un imperio nuevo. Darío, ahí en la Biblia Daniel escribe Darío, pareciera que el nombre Darío allí significa Señor. Y pareciera que el nombre Darío ahí es el nombre con que la gente en Babilonia conocían a Ciro, el Señor, porque los anales de la historia nos dicen a nosotros que este Darío era Ciro el Grande. Es lo que dice la historia y lo que dice también la palabra de Dios en el libro de Isaías. Ese pasaje donde Dios le dice a Ciro: Ciro, tú eres mi pastor. Hay otro versículo donde dice: yo iré delante de ti, voy a ir abriendo puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. ¿Recuerda ese pasaje? Ese pasaje se refiere a este Ciro. Entonces, es un nuevo imperio, un imperio mucho menor, según lo que dijo Daniel, en lo que era la visión de la estatua, pero es un imperio, y aquí yo le he marcado el imperio Medo. Este imperio Medo, donde usted ve que dice Lidia, cuando los persas bajo Ciro lo conquistan, y conquistan lo que se llama el imperio Medo y Lidia. Todo lo que era el imperio Medo estaban encima de los persas, pero después con Ciro logró que se unieran y solo fue un solo imperio, y lo llamaron el imperio Medo-Persa, y eso ocurrió más o menos en el año 550 antes de Cristo. Los medos habían sido una potencia en realidad, y los persas ahora iban a sumarse juntamente con los medos. Yo le digo algo: estudiar la historia de los persas es muy interesante. Dice que ellos tenían también una religión monoteísta. Su religión era del Zoroastro, pero que donde quiera que ellos iban conquistando, iban tratando de respetar las costumbres de los países que conquistaban. No imponían sus propios gobernantes, sino que tomaban los gobernantes de las naciones donde iban, y a estos gobernantes simplemente les decían: si ustedes cobran impuestos y nos pagan a nosotros los impuestos, nosotros vamos a dejarlos allí en su sitio. Entonces, era un imperio, el imperio de los persas. Los persas
por así decirle, que tenían mucho respeto por las otras personas. Dice que ellos no trataban de convencer ni de sacar a nadie de la religión. Eh, Aunque nosotros, los cristianos, sabemos que donde quiera que vayamos, tenemos que ir llevando el nombre de Cristo Jesús y poniéndolo en alto. Pero son las diferencias de algunos de los que son los imperios. Vámonos con algunos significados. Significado de Darío. La palabra Darío significa Señor. Eh, Así que Darío pareciera también ser más bien como un nombre, pero también un título. Y eso entonces sería la explicación a la cual podríamos decir por qué Daniel en su libro dice Señor Darío y por qué la historia lo llama Ciro. Ciro era su nombre. La palabra sátrapas, ahí está el nombre en arameo, por si acaso quieren tomarle fotos a este PowerPoint, pero la palabra sátrapa significa más que nada príncipes. Eran 120 sátrapas, eran 3 gobernadores, la palabra Karek, que era el nombre emir, un emir, como hay películas de Hollywood que nos han hablado de los emir, y la palabra gobernador en inglés, este pasaje utiliza la palabra presidente. Hubo entonces solo 3 gobernadores en todo lo que fue ese territorio que habían conquistado los persas. Y dice que para que el reino no fuera perjudicado, o sea, ¿qué significa? Para que el reino de Darío no tuviera pérdida. El versículo 3 que vamos a ver ahora nos habla de Daniel y nos dice un poco de las características de Daniel, que es algo que cuando yo era niña, la verdad que yo estudié y leí esta historia de Daniel, me la contaba mi abuelita y yo en ese tiempo dije, Señor, yo quiero ese espíritu de Daniel. Y yo los animo a ustedes a pedirle a Dios también ese espíritu de Daniel, que era un espíritu superior. Mire conmigo el versículo 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire lo que dice el original. Cuando yo leo y estudio estos pasajes, no solamente lo leo en español, sino que lo leo en inglés y lo leo también en la forma como yo estudio la Biblia. Lo estudio con un programa llamado blueletterbible.com que te va dando las palabras, palabra por palabra, en hebreo antiguo, en el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, mire lo que dice en el original y también fue traducida en la James Bible, la versión en inglés. Dice, entonces este Daniel fue preferido sobre los presidentes y los príncipes porque en él había un espíritu excelente y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ve que no dice en la versión de la traducción Reina Valera, no nos da la palabra preferido, sino que nos dice que tenía un espíritu superior. Pero el original dice que entre los 3 gobernadores, Ciro sintió preferencia por Daniel. ¿Por qué? Y la palabra preferido, la palabra en arameo net sash, que significa porque se distinguía, porque conquistaba, porque superaba, es lo que significa la palabra preferido. Entonces, Daniel superaba, se distinguía, conquistaba. Y porque en él había un espíritu, Reina Valera, la versión de estos 2 traductores nos dice un espíritu superior. Aquí la King James en inglés y también el original en arameo dice, porque había un espíritu excelente. La palabra excelente, extraordinario en Daniel. Un espíritu que era muy grande, que superaba a todas las personas. Eso es impactante. Lo que tuvo que tener Daniel dentro de él
a comparación de las demás personas. ¿Qué tal si usted y yo le pedimos al Señor, danos un espíritu excelente? Danos ese espíritu, Señor, que podamos ver todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, que sepamos hablar. Fíjese, aquí lo de tener un espíritu excelente y superior, tú te lo vas a sentir, pero tiene que ver cómo la gente te ve a ti. La gente puede ver a otros, pero va a decir, este tiene un espíritu superior, tiene un espíritu excelente. No es solamente decir la verdad, hay que saber decir la verdad. ¿Se fija? Yo conozco a personas que dicen, yo te voy a decir la verdad, pero tienen que saber decir la verdad. Hay formas como uno puede hablarle a la persona, darles sugerencias, enseñarlos, decirles. Mucho de esto aprendemos de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire cómo Jesucristo, cuando iba a enseñar sus principios, sus verdades, no se rebuscaba palabras grandísimas para impresionar a sus seguidores. ¿Cómo hacía Jesús? Jesús hablaba en parábolas, con sencillez. Hablaba de las aves, de las flores. ¿Por qué? Porque Jesús nos está enseñando qué es la sencillez con que podamos hablarle a otros para llevarlos a entender las cosas. Entonces yo quiero dejarles en eso. Pídanle al Señor, yo también lo pido con humildad, Señor, danos un espíritu excelente. No solamente que podamos evangelizar a otros, pero a que aprendamos cómo llegarle a las personas con un evangelismo tremendo. Presentar el evangelio es un arte que Dios tiene que darnos por medio de su Espíritu Santo. Quien convence se llama el Espíritu Santo, no nosotros. Entonces, amados, este espíritu superior, este espíritu excelente, te va a abrir las puertas para que te den aumento de salario, para que la gente te vea y diga, wow, esta mujer tiene algo diferente a los demás. Mírale su físico. Cuando viene con paz. Mira este hombre es diferente, se distingue entre todos los demás. Entonces, ese es el espíritu superior, el espíritu excelente que tu esposo tiene que ver en ti, que tu esposa tiene que ver en ti, tu familia tiene que ver en ti. No un enemigo, no alguien que ataca, sino un espíritu excelente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, danos ese espíritu excelente. Eso fue lo que distinguió a Daniel. Yo quiero que usted vea la profundidad de esto. Estamos hablando de un imperio que entró a Babilonia. Ellos hubieran podido poner a cualquier otra persona, pero se escogieron tres. Y dentro de esos tres estaba Daniel. Entre todos esos pusieron a un cautivo, a uno que había venido como un esclavo. Y ese fue distinguido. Es lo que cumple la palabra cuando Dios dice, te saca de atrás y te pone adelante. Esto es profundo. Miren lo que el Señor nos está enseñando ahora. Señor, danos gracia, danos favor. Pídelo en tu escuela, en tu universidad, que la gente tenga, que Dios derrame sobre ti gracia, favor. Allí hay una llave excelente para el éxito, para el triunfo. Qué hermoso. Pídele al Señor eso, pero también quiero decirte, las bendiciones de Dios traen envidias, provocan envidias. Y yo he conocido personas que dicen, déjalo que me envidie. Bueno, me siento bien porque me envidia. No, ¿tú sabías que la envidia es un espíritu demoníaco y que la envidia es muy dañina y que el espíritu de envidia hay que atarlo porque el espíritu de envidia se levanta contra las bendiciones que Dios quiere darte a ti? Dios distinguió a Daniel, pero inmediatamente se levantó el espíritu de envidia. Los otros dos gobernantes dijeron,
¿por qué yo no soy el preferido? ¿Por qué escogieron a este cautivo y no a mí? ¿Mm? ¿Se fijan? Vámonos con el versículo 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallada en él. Mire qué tremendo. Esto habla grande de la forma como se desempeñaba Daniel en su posición como gobernador. Y yo supongo que ya habría pasado el tiempo y que estos gobernadores dirían, este Daniel sigue distinguiéndose, sigue siendo el mejor entre nosotros. Ciro sigue amándola, tenemos que buscar algo. Pero no encontraron, dice que referente a lo que eran los asuntos de gobierno, o sea, los asuntos del reino del imperio medo-persa, no encontraron nada. No encontraron ocasión alguna. Quiere decir que Daniel se desempeñaba con excelencia en su trabajo. Eso deja para nosotros eh, mucho que pensar, mucho ejemplo, que donde quiera que tú estés trabajando, tú seas el mejor. Mire, con esto de ahora de las teletrabajo, trabajo en casa, yo sé que muchas personas están teniendo que ser sus propios jefes en este momento. Tus jefes están confiando en ti. Ellos no están con una camarita en tu casa y tú tienes que hacer un trabajo. Pero dentro de todo esto, que tú seas el mejor, que tú no uses las horas que te están pagando para hacer otras cosas tuyas. Fíjate, tenemos que ser honestos, honrados, y yo les voy a sembrar una palabra ahora que se llama la integridad. Mire conmigo algunos significados, porque dice que ellos no encontraron nada. Dice que buscaban la ocasión. Ahí al lado les puse las palabras en amarillo, son las palabras en arameo, y en blanco el significado de las palabras. No encontraron ocasión, la palabra en arameo, ila. O sea, no encontraron un pretexto referente a su trabajo. No encontraron falta, falta la palabra sheshat, que trataron de ver algunos contratos que había hecho. Dijeron, este no es un corrupto, este no hace crimen, no hace mal, no tiene error. Lo analizaron, le buscaron personas que pudieran encontrarle un acto de corrupción a este hombre y no le encontraron nada, porque dice, porque él era fiel, 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 la palabra amán, confiable, leal, alguien en quien se podía confiar. Y fue hallado en él, no le fue hallado a él ningún vicio, shalú, que significa falta, error o negligencia. Mire qué hoja de vida más tremenda. Tú sabes, cuando alguien se pone con una lupa y dice, yo voy a ver en qué puedo agarrar a este, voy a ver en qué puedo agarrar a esta. Y cuando pueden buscar y buscar y buscar, resulta ser que tú eres una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que he aquí todas son hechas nuevas y ahora nadie puede encontrar una mancha en tu vestido. Eso es maravilloso. Daniel se desempeñó espiritualmente, pero también se desempeñó en su cargo de una forma excelente en el mundo natural. Esto es importante saberlo porque yo a veces hablo con dueños de negocios y dicen los dueños de los negocios, uy, no me mande ningún creyente, no me mande ningún cristiano, porque esos son los peores, me han dicho. ¡Ay, qué tristeza conseguir esa idea! Qué triste es que alguien pueda expresarse de eso. Porque lo que me dicen es, mira,
A veces le toca hacer un trabajo y no se aparecen en el trabajo. Tenían una responsabilidad y cuando los llamé me dijeron, no, es que estaba en un ayuno. No, es que mi pastor me llamó. No, es que estaba ayunando, estaba haciendo otras cosas. Es que anoche me quedé en vigilia. Ve, hacer vigilia no está mal. Ayunar no está mal. Ir a socorrer a un pastor no está mal. Pero el asunto es que no se mezcle con tu trabajo. El Señor Jesús lo hubiera dicho de esta manera: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un balance, una integridad. Entonces, esta hoja de vida era excelente. No pudieron encontrar en él. Él era el mismo, solo o acompañado, solo o delante de Dios. No tenía doble vida, doble cara. Y el Señor nos ayude para caminar de esa forma, que seamos los mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ve. Estemos solos o estemos acompañados, Dios nos ve. Y eso es hermoso, tener un corazón puro delante de Dios, en el trato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Hay personas que también me han dicho, pastora, es que mi marido es una cosa en la iglesia, pero usted lo viera en la casa los grita. En la iglesia es una mansa paloma, pero en la casa es un ogro. Ay, Dios mío, Dios nos ayude por medio de esta historia de Daniel a ser los mismos. Actúa en nuestro carácter, Señor. Yo sé que a veces esta pandemia puede causar que tú te enojes, que tú en algún momento pierdas la paciencia. Se pierde cuando estamos usualmente cansados y tenemos que aprender a desconectarnos. Cómprate, en estos días le dije a una persona, hermana, cómprate unos audífonos y escucha música cristiana. Si le molesta a tu familia, escucha música cristiana. Desconéctate del mundo. Claro, no se lo hagas enfrente de la cara, pero busca un balance para que estés bien y no tomes decisiones en medio de la pandemia, porque todo el mundo está nervioso, porque todo el mundo está enojado. No digas me voy de la casa, adiós. Espera que pase todo esto y espera estar bien. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 5. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Mira esta palabra tan hermosa. Si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí dejé la palabra integridad. Ellos lo que estaban diciendo, wow, este hombre no mete la pata en nada, perdóname la expresión. Este hombre hace todo con excelencia. Este hombre no tiene ni una trampa, no anda con ningún esconderijo, no tiene una doble vida. No vamos a encontrar referente a su forma de ser, no vamos a encontrar nada para acusarlo. Solo vamos a poder meternos con su religión, con la ley, con algo que tiene que ver con su fidelidad y Dios. Y yo le soy sincera, yo creo que este Daniel, estos hombres lo siguieron. Bueno, en esa época no habría micrófonos, pero lo seguían para ver qué hacía, cómo se comportaba. Terrible, ¿no? Pero la integridad tiene que ser un estilo de vida para agradar a Dios, para agradar a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabías que esto es tremendo, que los seres humanos no te puedan señalar en nada, no te puedan acusar en nada? Pueden haber chismes contra ti, pueden haber falsos contra ti, pero Dios te va a respaldar a ti de una forma poderosa. Mire, se pueden levantar personas contra ti,
Pueden tratar de dañar tu testimonio por envidia. Envidia es un espíritu dañino y peligroso, pero tú tienes que caminar en integridad. Proverbios, capítulo 10, versículo 9. Proverbios 10, 9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Pudiéramos hablar de las características de una persona íntegra. Y yo escribí aquí, es honesta, cumple con sus responsabilidades, es leal, fiel, se mantiene igual delante de la gente o solo. Génesis capítulo 6, versículo 9 nos dice a nosotros que no era un hombre justo, perfecto. La palabra perfecto ahí es la palabra íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Segundo de Samuel 22, 26. Con el bueno eres benigno y con el íntegro te muestras íntegro. Ellos dijeron, tenemos que encontrarle algo y no vamos a encontrar nada en su vida personal, excepto con su relación con Dios. Entonces, versículo 7 habla de un edicto real. Si usted ve versículos 6 y 9 de ahí, ellos traman, hacen una trama y se ponen de acuerdo. Estos dos otros emires o presidentes no van a actuar solos, se buscan a los sátrapas, dice que se buscan a otras personas, a los magistrados, a los príncipes, a los capitanes. Dice que y van donde Ciro y le dice, nosotros hemos acordado que durante 30 días nadie ore a ningún otro Dios fuera de ti. Que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios o fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¡Wow! Vinieron contra, y de seguro lo hicieron un día que estaba el rey allí y no cuestionó nada. Dijo, de veras. Bueno, me parece bien. Y el rey selló el edicto y dijo, está bien, nadie puede orar a ningún Dios que no sea yo. ¿Qué le parece? A ningún otro Dios. Y esto es tremendo porque la Biblia nos dice enseguida cómo Daniel actuó. Daniel dice en la Biblia que Daniel enseguida que fue dado este edicto, que esta provisión la firmó el rey, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, dice, y abiertas sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes. No cambió su manera de adorar a Dios. Mire qué poderoso. No cambió su forma de comportarse con Dios. No se avergonzó de Dios. No se intimidó. No dejó que la intimidación viniese delante de él. Ni siquiera se puso a pensar, wow, si yo desobedezco esto, me van a matar. Él dijo, yo estoy tranquilo, porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Referente a la fe, referente a la fe. Él puso su vida, se expuso, pero prefirió orarle a Dios. Amén. El creyente tiene que vestirse de valentía y esto no se aprende de la noche a la mañana. Hay que ir aprendiendo. Tus hijos tienen que ir aprendiendo eso. Como yo les hablé en clases anteriores, uno tiene que ir educando a las personas en la valentía, como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué si nos echan a un horno de fuego? ¿Qué si nos matan? ¿Qué si nos ponen una hacha sobre la cabeza? Nosotros no vamos a negar a Dios.
tú y yo tenemos que tomar decisiones anticipadas. Mira, el mundo está avanzando muy rápido. Hoy día se dice, no se puede tener cultos, no se pueden reunir en iglesias. El mundo está avanzando muy rápido. Hay naciones que actualmente en este siglo XXI, países en el mundo que dicen, vamos a matar a todos los que son cristianos. Y el cristiano de esos países tiene que decir, yo no niego a Cristo para salvar mi vida. Y tienen que ser valientes. Yo quiero exhortarte a que tú en algún momento durante este tiempo agarres a tu familia, los eduques y les digas, ¿y qué pasa si alguien mañana te dice, te voy a matar al menos que tú niegues tu fe? ¿Qué pasa? Eso le pasó a un cantante de música rockera argentino. Él un día lo secuestraron en México y le dijeron, porque él andaba en drogas, en rock and roll y de todo. Su mamá sí era cristiana, pero él era cristiano, pero después se separó. Y una banda lo secuestró y una banda le dijo, ¿tú eres cristiano? Dinos, ¿tú eres cristiano? Y él dice que él no creía en Dios, él era un ateo, pero que de repente algo pensó, si digo que no, capaz que me matan. Y le dijo, sí soy cristiano, aunque no creía en Dios. Y el que lo secuestró le dijo, te salvaste, porque si me decías que no, aquí mismo te mataba. Y ese rockero se entregó a Cristo y hoy día canta para el Señor y su vida cambió. Entonces, seamos valientes, eh, no solamente en decisiones sobre persecuciones, sino en decisiones como, ¿qué pasa si tú vas a un restaurante y vas a orar, a darle gracias a Dios por la comida? Cuando yo era niña, yo iba a un restaurante o joven o adolescente y tenía que cerrar los ojos para darle gracias a Dios. Al principio me daba pena, me daba pena. ¿Y qué pasa si la gente me ve? Mire, ¿qué pasa si la gente te ve? ¿Qué importa? Que tú seas valiente y cierre tus ojos o por lo menos levantes tu mano y diga, gracias Padre, te damos por la comida. Nunca te avergüences del Señor. Daniel no se avergonzó de Dios y este capítulo se trata sobre eso. ¿Qué pasa con la gente que no se avergüenza de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que son fieles a Dios? Enséñaselos a tus hijos, enséñale. Dile, mira este capítulo. A lo mejor ellos reciban bullying, especialmente los niños, reciban bullying por su fe, pero tú tienes que enseñarle que Dios va a estar con ellos y a sus jóvenes a saber que todo lo de este mundo pasa, las sensaciones que ellos mismos pasan. Sienten, pasarán, pero nunca podemos negar a Dios, ofender a Dios, ni en el sueño. No ofendamos a Dios, neguémonos a nosotros mismos, pero prefiramos a Dios siempre y pongámoslo en primer lugar. Este libro de Daniel se trata de valentía, de valentía. Si se fija con lo del horno del fuego ardiendo y ahora con el foso de los leones, esto tiene que ver con valentía. Tiene que ver, es más, hasta desde el capítulo 1, cuando le ofrecieron la comida sacrificada a ídolos y que él y sus amigos dijeron, nosotros no comemos comida sacrificada a los ídolos, somos kosher, como dicen, ¿verdad? Entonces, versículos 7 y 9, el edicto, el castigo, si alguien lo rompe. El versículo 10, ya lo leímos, Daniel dijo, yo voy a orar. Nota importante, ellos oraban hacia Jerusalén. Jerusalén está a nuestro este. Jerusalén está al este. Cosa de que ustedes ven también, la Meca está al este. Yo me acuerdo que hace un año fui a mi dentista y cuando estábamos en el estacionamiento, eran como no me acuerdo, era la tarde, 2, 3 de la tarde. En eso veo que un hombre saca una alfombra, una alfombrita, la pone en el piso. Me di cuenta que era un musulmán
Y el hombre se dirigió hacia lo que era el este. Se puso a orar hacia el este. Y si ellos oran hacia el este, hermanos, y no les da pena, nosotros no nos dé vergüenza adorar a nuestro Dios. Entonces la acusación ahí estaba. Y viene el versículo 13. Ellos espiaron a Daniel. Mire qué malos, con conciencia lo hicieron. Mira el corazón de esta gente. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, oh rey, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su oración, hace su petición. Ellos acusaron inmediatamente a Daniel. No tuvieron temor, simplemente se querían deshacer de él, que lo mataran. Así es el enemigo. El enemigo no te soporta. Y hay gente que no te toleran, no te resisten. Tú quizás no lo sepas, pero hay personas que por tu fe no te aguantan, y quizás no te van a aguantar. Entre más tú te dediques al Señor. Pero sepa esto, así como Daniel lo, lo resistieron, pero Dios estuvo con él, Dios va a estar contigo. Pero te pido mucha sabiduría y mucha presencia del Espíritu Santo. Te pido que tengas mucho discernimiento de espíritu, mucho discernimiento de espíritu. Voy a decirles algo más que no pertenece a esta clase. Cuídese hasta de lo que come muchas veces. Yo conocí a una ex bruja, ella llegó a nuestra iglesia, ella se convirtió a Cristo, estaba en grandes problemas con eso de la brujería, del vudú. Y ella me dijo, mira, pastora, lo que pasa es que los pastores mueren fácilmente, nosotros los podemos destruir porque el pez muere por la boca. Y yo le pregunté, ¿cómo así? Me dice, sí, nosotros si queremos deshacernos de algo, de alguien, le hacemos su cuestión en la comida y se la damos. Y decían, y el pez muere por la boca. Oiga, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice en esta clase. Sea sabio y prudente y pídele a Dios mucho discernimiento de espíritu. Entonces, seguimos adelante. Ellos en el versículo 14, 15 le dijeron, mira, Daniel, y además tú no puedes abrogar esta ley, no puedes quitar esta ley, tienes que cumplirla. Entonces, versículo 15, el rey le preguntó a Daniel si eso era verdad, y dice que el rey se la pasó buscando una forma cómo encontrar una salida para Daniel. Lo que, lo que es el versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Mira el corazón del rey Ciro. Aparentemente se había unido mucho, había tenido una relación muy linda con Daniel. A él le pesaba cumplir esta ley y buscó cómo, a lo mejor puso a sus abogados, búsquenme la excepción al edicto que yo firmé, búsquenme algo que yo pueda decir que no lo voy a echar al foso de los leones. Trató de salvarle la vida. Este rey Ciro fue muy, muy impactante. Les dejo el Salmo 32:7. Salmo 32:7 escribe el salmista y dice, tú me protegerás del peligro, con cántico de liberación me rodearás. Tú me protegerás del peligro y con cántico de liberación me rodearás. Sin embargo,
quiero poner esto aquí antes de ver. Sin embargo, Dios hace como le place. ¿Sabía usted que nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera? Que después de la muerte hay vida. En este mundo hay carreteras malas, terrenos de tierra, hay problemas con la familia, hay menosprecios, hay cosas difíciles, hay enfermedades, pero ¿sabías tú que para los que están en Cristo, después de la muerte hay una vida hermosa? Y muchas veces nosotros nos apegamos aquí a este mundo y decimos, ay, no me quiero morir porque morir es un castigo. Los cristianos no podemos pensar así. Yo quiero dejar esto sembrado aquí en este lugar. Si usted todavía está muy arraigado a la vida, quiere decir que usted no sabe de los beneficios de la vida después de la muerte. Después de irnos de aquí, si estamos en Cristo Jesús, vamos a estar con Cristo. Dice la Biblia que ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Es como que si usted, y voy a hacer la comparación muy pobre, pero como que si alguien quisiera llevarte a la Gran Manzana, Nueva York, o a Dubái. Yo conozco al embajador de Panamá en Dubái y él manda fotos y yo veo las fotos que me manda en el chat y yo digo, wow, Dubái está a otro nivel, esos desiertos allá para tomar fotos. Y Dubái es una ciudad riquísima. Uno puede entrar y ver elevadores llenos de oro y todo eso, pero que alguien le dijera a usted, te voy a llevar a Dubái y te voy a regalar una de esas mansiones, y usted viviera aquí en Panamá, en cualquier lugar de Panamá, en un barrio pobre de Panamá, o un barrio de esos, o en esos sitios que uno a veces ve en las misiones que tienes que caminar por horas para buscar agua del río. Y miren la comparación, que alguien te dijera, te voy a llevar a Dubái donde vas a tener todo a tus pies. Y te dice, no, yo me quiero quedar aquí buscando agua del río. La comparación es muy pobre porque el cielo es mejor. Pero nosotros los cristianos, bueno, la gente, los cristianos, muchas veces le tienen terror a la muerte porque no piensan en la vida más allá. No estoy diciendo que anheles morirte, porque todo está teniendo que ver con nuestra misión aquí en la tierra. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas aquí en la tierra? Y la misión aquí en la tierra es importante, pero que no te dé miedo el día que el Señor te llame, porque allá es mejor que acá. ¿Claro? ¿Estamos claros? A Daniel, Dios le plació librarlo. Pero ¿sabías que Pedro y muchos mártires en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, pusieron su vida por la fe? El discípulo pues tuvo que negar a Dios o la vida. Y ellos dijeron, preferimos decirle sí a Dios y no negarlo, decir sí a Cristo y no negarlo. Bueno, Dios hace como Él quiera. Nosotros seguimos adelante. Entonces dice, versículo 16, subraye esta belleza. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Subraye esta belleza. Mire esto. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Mire, amados, esto son de esos versículos que a uno le provoca llorar ahí mismo. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Quiere decir que este rey Darío, Ciro, sabía que Daniel oraba, que Daniel adoraba a Dios, sabía que Daniel servía a Dios. Él no se avergonzó delante de Ciro. Y yo creo en el día que Daniel tomaría el rollo de Isaías y le leería a Ciro diciéndole, Ciro, mira, aquí en Isaías está tu nombre. Ciro, dice, Isaías habló de ti. Y yo creo que Ciro diría, wow, háblame más de tu Dios, de ese Dios
que revela hasta esas cosas, porque Isaías fue un profeta que estuvo cientos de años antes que Daniel existiera o que el rey Ciro. Entonces eso es importante. Y fue traída una piedra, versículo 17, y puesta sobre la puerta del foso de los leones, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. O sea, varios se pusieron de acuerdo y sellaron la piedra. Esto mismo lo hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Interesante la comparación de aquí con Jesús. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Este rey estaba triste por Daniel, hermoso. ¿Cómo deben vernos nuestros jefes? ¿Cómo deben vernos nuestros jefes? Como aquellos cristianos problemáticos, como aquellos cristianos que siempre están poniéndole una traba, un problema. Somos los más problemáticos de la compañía. ¿Cómo deben vernos nuestros jefes? Aquí en Daniel yo veo que el jefe amó a Daniel. El rey amó a Daniel. Y yo creo que Dios te va a dar sabiduría de tal manera que cuando tú le faltes a tu jefe diga, no. Despido a todo el mundo menos a fulano de tal, porque ese es lo mejor que yo tengo. Esa es una mujer en quien yo puedo confiar. Ese es un hombre en quien yo puedo confiar. Ese hombre se cuadra, esa mujer se cuadra conmigo. Yo puedo depender de él. Así pasó. Esto es una enseñanza tremenda. Daniel se dejó querer por Nabucodonosor, se dejó querer por Ciro. Déjese querer, hermana, por su jefe, por su testimonio. Tú, hermano, déjate respetar y amar por tu jefe, por la calidad de testimonio que tú puedes ser para él, que te vean como un amigo, no como no una mujer o un hombre que es un tramposo, que usa el tiempo del César para ayunar. Eso no está bien. Entonces, déjese querer. Y dice que se le fue el sueño. Y en la mañana, versículo 19, muy de mañana se levantó. Nadie hace eso. Solamente la gente que ama. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Y yo me imagino con la mano puesta sobre el muro, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y estoy segura que eran leones feroces, los peores. No le darían de comer por días para que cuando esta presa cayera, la devorara. Mire este rey, aquí hay riqueza, tesoro. Y entonces Daniel, versículo 21, respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tremendo. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Decir gracias. Dios envió su ángel. Y por eso yo le puse así ese título a esta enseñanza. El ángel de Dios también estará contigo. En tus momentos más difíciles, el ángel del Señor estará contigo. Versículo 23, y esta historia termina así. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Los leones no le mordieron ni una uña. No lo mordieron ni un poquito, porque el ángel del Señor estaba con él. Versículo 24. ¿Cómo termina todo esto? Y dio orden el rey
y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, wow, esto es un poco fuerte lo que les voy a decir, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahora estamos en un punto aquí un poco difícil y fuerte, porque nosotros los cristianos diríamos que te condene Dios, que te reprenda Dios. Yo no. Pero acuérdense que el imperio medo-persa, ellos no eran, estaban acostumbrados a eso, esa era la ley de ese tiempo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos que habitaban en la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, mire cómo termina este capítulo: prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí aparece el nombre Ciro. Este Daniel prosperó durante ese reinado. Yo espero que algún día los arqueólogos allá en esas naciones, todo esto está en lo que hoy sería Irán, Irak, toda esa historia. Muchos de los militares de esos países de Irán, Irak, ellos han destruido todos los sitios arqueológicos con tanta historia. Pero yo espero que algún día encuentren tabletas, como han encontrado hasta ahora tabletas de oro. Se encontró un cilindro antes que toda esta guerra en el Medio Oriente se desatara. Creo que fueron los ingleses que encontraron, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, el cilindro de Ciro. El cilindro de Ciro existe. Y yo espero que algún día descubran la relación entre Daniel y Ciro. Pero Dios es maravilloso y espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Sean valientes, eduquen a sus hijos, a sus familias, pídanle al Señor sabiduría. Yo sé que no todos en la casa van a decirte: ay, sí, cuéntame una historia. Pero pídale al Señor sabiduría, cómo ir echando perlitas para conquistar el corazón de la familia, para que sean atraídos al Señor y ustedes puedan educarlos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por cada persona que ha estado conectado, Señor. A través de este estudio te pido que tú los bendigas, los ayudes, les des gracia, favor delante de los seres humanos, como se los diste a Cristo Jesús, que le diste gracia y favor delante de los seres humanos y delante de ti. La pedimos, Señor, pedimos gracia y favor. Danos sabiduría, danos excelencia de espíritu, danos un espíritu superior, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que tu ángel sea con cada uno de ellos, Señor. Cuídalos, guárdalos, protégeles. Que el corazón nuestro esté en el cielo, que el corazón nuestro sea balanceado, que el corazón nuestro no se apegue a las cosas materiales, que el corazón nuestro sepa tener éxito aquí en la tierra, pero también anhelar las cosas venideras. Protege a tu pueblo, guárdalos de todo mal y bendícelos. El que está enfermo, sánalo, Señor, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados.
El que no tiene nada para comer, suple milagrosamente, porque tú eres Jehová Jireh. Llamamos del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, esas bendiciones sean atraídas sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Dios te bendiga, el Señor contigo, y nos vemos, si Dios lo permite, en este estudio el próximo martes. Estúdiense la palabra y sigamos creciendo. Dios con ustedes. Adelante.